Buenas noches con todos. Bienvenidos a la clase de tributación. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas ¿Todo noches, bien? Miss. Buenas noches, Miss. Buenas Buenas noches, noches. profesora. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a la clase de hoy martes. Vamos a ver tributación. Estamos en la semana 11. La próxima semana tenemos la práctica calificada, que va a venir sobre el impuesto a la renta de las personas y de las empresas. Ya todo lo que es impuesto a la renta. Las 5 categorías, ¿no? El impuesto de primera categoría, segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿ya? Casos prácticos para la práctica de la próxima semana. ¿Tienen alguna consulta? No, Miss, ninguna Profesora, consulta. Ok, sí. profesora, cuando dijo impuesto a la renta, o sea, la tercera también. Claro. Ya. Ahora sí, ¿no? Vamos a ver la tercera categoría. Bueno, la semana pasada habíamos visto el impuesto a la renta de las personas. El impuesto de las personas tenían 4 categorías, ¿verdad? Primera, segunda, cuarta y quinta categoría. Pero la tercera categoría está para referida el impuesto a la renta de las empresas, ¿ya? Bien, entonces dentro de ese impuesto a la renta de las empresas, pues está el régimen general, están las declaraciones anuales de las empresas, está el RER, ¿no? El régimen especial, y vamos a ver el día de hoy, ¿no? El régimen MIPE tributario también, el cálculo del impuesto a la renta del régimen general, el cálculo anual del impuesto a la renta. Bien, entonces, ¿cómo empezamos el concepto del impuesto a la renta de las empresas, ¿no? El impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no? Lo que nos faltaba solamente era estudiar la tercera categoría, ¿no? Que grava la renta obtenida por la realización de actividades empresariales, ¿no? Que desarrollan tanto personas naturales como personas jurídicas, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona natural, pero me inscribo en el NRUS, estoy tributando dentro del impuesto a la renta de empresas, ¿no? De tercera categoría. Generalmente estas rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del capital y del trabajo. De acuerdo al artículo 28 de la ley del impuesto a la renta, son consideradas de tercera categoría las siguientes, ¿no? Si yo, por ejemplo, me dedico al comercio, ¿no? Estas operaciones son gravadas de renta de tercera categoría. Las derivadas del comercio, la industria, la minería, la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales, ¿no? O de la prestación de servicios comerciales e industriales, ¿no? De transporte, comunicación, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, etcétera, ¿no? Todo lo que es referido al comercio. También pueden estar los agentes mediadores, ¿no? Los derivados de las actividades de los agentes mediadores de comercio, los rematadores, los martilleros, de cualquier otra actividad similar. Los notarios, los beneficios que obtengan los notarios, las ganancias de capital, de operaciones habituales, las personas jurídicas. Cuando hablamos de personas jurídicas son las empresas, ¿no? Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas que se refiere al artículo 14 de esta ley. Asimismo, la asociación o sociedades civiles, ¿no? Otras rentas, la cesión de bienes, las instituciones educativas particulares, ¿no? Las rentas obtenidas por las instituciones educativas particulares, el patrimonio fideicommetido también, de rentas generadas por patrimonios fideicommetidos de sociedades titularizadoras de
fideicomisos bancarios, todas son sujetas a la renta de tercera categoría. Ahora bien, entonces, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo inciso D de la Ley de Reglamento del Impuesto a la Renta, previstas en el artículo 28, ¿no? Dice que el impuesto a la renta de la empresa son aquellas que se derivan de cualquier actividad que constituya un negocio habitual, ¿no? De compra, producción y venta o disposición de bienes. De acuerdo al inciso A, ¿no? Del artículo 17 del reglamento del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, sabemos que la base legal del impuesto a la renta es el artículo 28 de la ley del impuesto a la renta. Se dan cuenta que cada impuesto está normado por una norma, por una ley, ¿no? Tenemos la ley del IGB, tenemos la ley del impuesto selectivo al consumo, ahora estamos viendo el artículo 28 de la ley del impuesto a la renta, de tercera categoría, ¿no? La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable, ¿no? Entonces, estos ingresos, todos los ingresos que tengamos como consecuencia de estas actividades que hemos visto de comercio, de servicios, de industria, están sujetos al pago de un impuesto, es decir, que obtengan el ejercicio grabado, ¿no? A ver quiénes se encuentran con sus micros. Vamos a desactivar sus micros. Ya. Bien, entonces, a esto se le determina el impuesto a la renta, ¿no? Tales ingresos provienen de la enajenación de bienes. La renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto y el costo computable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí yo vendo, ¿no? Una cantidad de mercaderías, ¿no? Entonces, ¿cómo determinaré? Pues todos mis ingresos y le reduciré, ¿no? Para hacer la declaración anual, mis costos, mis gastos y tendré una base imponible y a esa base imponible le determinaré el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, es decir, el impuesto a los ingresos, a las ganancias, a las utilidades que tenemos, ¿no? En tercera categoría. Bien, entonces la determinación de la renta bruta, la obligación de sustentar los costos computables de comprobantes de pago no serán aplicables en los siguientes casos, ¿no? Aquí hay que tener en consideración que, por ejemplo, también yo como contribuyente puedo pagar una renta de tercera categoría, ¿no? Por la venta de mis bienes, pero también yo puedo pagar algunas rentas de segunda categoría, ¿no? Cuando empiezo a vender, por ejemplo, un inmueble, ¿no? Entonces, no siempre va a ser exclusivo de alguna empresa solamente pagar de tercera categoría, ¿no? Tiene que pagar de repente de primera categoría. Si, por ejemplo, esta empresa está arrendando un local, tiene que pagar el impuesto de primera categoría. Si vendo un piso, un departamento, también debo de pagar un impuesto a la renta, que es muy diferente, ¿no? Bien, entonces, esta renta neta se le va a deducir los gastos, ¿no? Para determinar la base imponible, ¿no? A esa base imponible recién le vamos a aplicar lo que determina el monto de la renta, del impuesto a la renta. Pero habíamos visto que también no podemos nosotros bajar el pago de nuestro impuesto a la renta presentando gastos que no son permitidos. O sea, hemos visto que en las semanas pasadas, ¿no? de la clase, hemos visto que estos gastos deben ser permitidos, ¿no? Deben de ser con criterios de casualidad, ¿no? Deben de ser razonables, normales,
debe evaluarse considerando situaciones comunes del personal. Entonces, tienen que ser, estos gastos deben ser razonables para bajar, ¿no? Para deducir a mis ingresos y pagar menos impuesto a la renta. ¿Cómo se determina, no? Los gastos no sujetos al límite. Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de gastos que tienen un límite, por ejemplo, las primas de seguro, las pérdidas extraordinarias, las mermas, los gastos preoperativos, provisiones y castigos, regalías. Es un poco más específico de esta ley, ¿no? Y bueno, sabemos que las tasas para la determinación del impuesto a la renta anual no siempre fue el 29.5%, ¿no? Por ejemplo, hasta el 2014 la tasa era el 30%. Del 2015 y el 2016 fue 28%, y a partir del 2017 en adelante, la tasa que conocemos es el 29.5%, ¿no? ¿Cómo se efectúa? Sabemos que en los regímenes tributarios, quienes hacen la declaración anual, solamente dos regímenes, ¿no? El régimen MIPE y el régimen general. Los que están en el RER, ¿no? No hacen la determinación anual, ¿no? Solamente pagan sus tributos mensualmente, ¿no? Sabemos eso, que hemos estudiado los regímenes tributarios. Entonces, la renta ha ido cambiando de acuerdo a la política de cada gobierno, ¿no? Por ejemplo, un gobierno entra y dice, no, yo voy a aplicar la tasa del impuesto a la renta del 30% es cuestión de política. Ya, Luis Ricardo Reyes, ¿me recuerdan, por favor, para tomarla en consideración? Está fallando el internet, ¿no? Tenemos muchas fallas con el internet. Está muy fluctuante el internet, ¿no? Cuando se quiere compartir un video. Y creo que también hay algunas fallas del Zoom, ¿no? Entonces es bueno saberlo para tomar en consideración. Ricardo Reyes. Ok. Bien, entonces la determinación de pagos a cuenta, sabemos que podemos pagar pagos a cuenta, tanto del régimen RER como del régimen MIPE tributario y del régimen general. Y al final del año nosotros podemos hacer una liquidación. Todos nuestros ingresos anuales menos costos y gastos, tenemos una utilidad bruta, ¿no? No, primero una utilidad bruta, y de ahí nosotros le determinamos, o una base imponible, y le determinamos el impuesto. En el régimen MIPE tributario ya sabemos que tenemos dos tipos, ¿no? Dos tramos, el 10, y al exceso de las 15 UITs pagamos el 29.5%. Bien, entonces vamos a determinar los pagos a cuenta, ¿no? Que hacen las empresas. Por ejemplo, pagan en el régimen MIPE tributario hasta 300 UITs el 1%, pero el mes que ya sobrepase las 300 UITs, pagamos el 1.5 o el coeficiente, ¿no? El coeficiente calculado, por ejemplo, nos lo da. Si nosotros estamos utilizando los softwares contables del CONCAR, el Syscon, el EX, no sé qué, programas de contabilidad, no nos arroja automáticamente ese coeficiente, ¿no? Pero en meses que haya sobrepasado las 300 UIT, si estoy en el régimen MIPE tributario, ¿no? Entonces, también podemos suspender pagos a cuenta de tercera categoría, pero hay que hacer es todo un procedimiento que se hace a la SUNAT, ¿no? Y se presenta la solicitud y pueden ser evaluados por la SUNAT para el pago del impuesto a la renta. Son casos excepcionales, pero existe esta suspensión de pagos a cuenta, ¿no?
Pero al final igual tienes que pagar el monto total del impuesto a la renta al momento de hacer la declaración anual. Y bueno, hay requisitos que se evalúa, ¿no? Que evalúa la SUNAT para saber si realmente accede a esa tu petición de la suspensión de pagos a cuenta de tercera categoría, ¿no? Igual en el régimen general también se puede presentar suspensiones de tanto en el RER, el régimen MIPE tributario, en el régimen general, ¿no? Y bueno, también hubo una suspensión de pagos a cuenta excepcional por estado de emergencia. Sabemos, ¿no? Que en abril, julio de 2020, ¿no? Los meses de abril a julio, por ejemplo, los contribuyentes generadores de renta categoría de régimen general y régimen MIPE, ¿no? Hicieron este procedimiento, ¿no? Se suspendieron, ¿no? Los pagos a cuenta excepcionalmente por el estado de emergencia, ¿no? Disminuye más del 30%, ha habido varias, como ustedes lo han presentado en el trabajo, han presentado ustedes las formas como se suspendieron y hubo también algunas exoneraciones, algunos aplazamientos, fraccionamientos de las deudas, porque se presentó la cuarentena y se cerró todo, ¿no? Se cerró todo en realidad. Fue todo sobre todo un desastre para las empresas, ¿no? Hemos tenido aquí varios casos que aplica, no aplica, ¿no? El ingresos netos, situaciones excepcionales, por ejemplo, si no tenía ingresos de abril a julio, entonces podía determinar si ingresos en el 2019 fueron situaciones de emergencia, ¿no? Suspensiones de pago a cuentas también, ¿no? De emergencias de abril y julio, declaración y pagos, se declara y pago del impuesto dentro del plazo del vencimiento, ¿no? Declaración mensual. Las declaraciones mensuales, ¿no? Que hacemos por el impuesto de tercera categoría, lo hacemos a través del PDT 621, a través de la SUNAT virtual con su clave SOL o en la red en la red bancaria autorizada, ¿no? Entonces podemos hacer declaraciones. Me pueden decir, por ejemplo, si en un mes no he vendido nada, entonces debo de declarar en cero. No porque yo no tenga ningún ingreso. Digamos que hay muchos meses que no he vendido nada. Entonces me dicen, como yo no he vendido nada, ¿por qué voy a declarar? ¿Por qué voy a pagar? Es cierto que no vas a pagar el impuesto a la renta, pero sí es obligatorio que tú tienes que hacer la declaración. ¿Ya? Es una obligación del contribuyente. Así no hayas tenido ningún ingreso, tienes que presentar tu declaración en cero. Profesora, Sí, entonces no pagas, pero sí presentas tus ingresos. así, tu declaración. Ujú. Ajá, es necesario. Porque otros dicen, no, pero si no he tenido ingresos, entonces no declaro. Entonces estás infringiendo una norma tributaria y como consecuencia te van a poner una multa y más los intereses. Porque no solamente es la declaración, no solamente es el pago, sino la declaración. Si me sale, si no tengo ningún ingreso, entonces debo de declarar en cero. Cero, declaro mes de julio cero, pero ya estoy cumpliendo como contribuyente, ¿no? Preguntas frecuentes, por ejemplo, ¿cuáles son las operaciones grabadas por el impuesto a la renta, ¿no? Ya hemos visto la base legal del artículo 28, todo lo que es, todas las operaciones grabadas, ¿no? Del comercio, de la industria, el notario, el martillero, todas las operaciones del comercio, ¿no? Que nos genere una renta, ¿no? Un ingreso, entonces están sujetas a pagar este impuesto. Los ingresos que obtiene una persona natural por la venta de productos por catálogo, por ejemplo, califica como rentas de tercera categoría
La venta de productos por categoría, por catálogo supone la realización de uno o más actos jurídicos, ¿no? De comercio o mercantil, en encargo del nombre propio o del comitente, ¿no? Y la empresa, por ejemplo, el que vende por catálogo, Natura y varias, Jessica, Unique. Ésica, Unique, un montón, ¿no? Ahora ya no nos maquillamos tanto porque paramos en la casa. Ha bajado el consumo de estas marcas, ¿no? Pero Sí, antes cuando... profesora, hasta como usas mascarilla ya a veces ni te pinta, profesora. Sí, pues, ¿no? Por ejemplo, usas mascarilla y más que paramos Que con el protector facial. con el protector y Ujú. el mameluco, entonces ya no necesitamos mucho maquillaje, solo para las fotos. Bien, pero entonces cuando, por ejemplo, una persona que vende esos productos por catálogo, ¿no? ¿Qué ingresos solamente gana un interés, ¿no? Un interés, un porcentaje, ¿no? Entonces, califica, que dice ingresos por servicios brindados por los llamados comisionistas o agentes mediadores de comercio, califiquen como rentas de tercera categoría. Es decir, sí estoy recibiendo un ingreso, ¿no? Estoy vendiendo, estoy ganando un interés por vender una marca de catálogo, pero entonces también debería de, si es que he constituido una empresa, ¿no? O tengo un RUC, puedo pagar la renta de tercera categoría. Por la prestación de servicios, a ver, vamos a preguntar, por la prestación de servicios brindados por un médico veterinario, quien a su vez realiza la comercialización de medicinas suministradas a las mascotas. ¿Qué tipo de renta general tiene? A ver. Un médico veterinario. Pero, a su vez, realiza comercialización de medicinas suministradas a las mascotas. ¿Qué tipo de renta genera? A ver, ¿quién me contesta? De primera categoría, Tercera, profesora. Miss. Primera categoría, El MIPE No, MIPE. de cuarta, Renta mi. de tercera, Miss. Ya. Y por la prestación de servicios, ¿qué categoría es? Es la cuarta, profesora. Ya, es la cuarta. Pero Y- Miss, ¿no está pero- diciendo que comercializa? Ya. Entonces tiene dos categorías. Puede generar dos tipos de renta, ¿no? Por los servicios puede presentar un recibo de honorarios, digamos, ¿no? De médico veterinario de cuarta y de tercera, ¿no? Si comercializa medicinas, entonces tiene rentas de tercera categoría. ¿Entendido? Profesora, entonces va a pagar dos Sí, impuestos, como decir. O así sea, es. de él, que es de cuarta, y de su negocio, que es de tercera. Así es. Pero Miss, ¿no sería complicado para el contribuyente hacer tener dos regímenes? El de hacer el de cuarta y tener un negocio, personas con negocio. Tiene que pagar dos categorías. Porque tiene dos rentas, percibe dos rentas muy diferentes. Por la prestación de servicios, ¿no? Como persona, como persona, ¿ya? El médico veterinario, y por la venta de sus medicinas, está comercializando. Entonces tiene que hacer dos rentas. De cuarta, por percibir los servicios de veterinaria, y por la venta de medicinas a las mascotas es de renta de tercera categoría. Así dice la ley, ¿no? La ley del impuesto a la renta. Digamos que yo soy odontóloga, ¿no? Soy odontóloga
doy servicios, vienen a mis clientes, yo doy cuarta categoría, les doy sus recibos de honorarios, de mis honorarios. Pero también vendo productos en mi oficina veterinaria, pues puedo vender productos de dientes, ¿no? Entonces, debo de dos tipos de renta, ¿no? De comercialización y de servicios. Profesora, Sí, eso sería igual como digamos, un dentista, ¿no? claro. Da su servicio y también vende productos para, sí, para el cuidado. Ujú. Todo lo que vende, no todos los productos, la mercadería, se supone que tiene una empresa constituida, ¿no? O tiene un RUC, ¿no? Entonces, como empresa, por comercialización, debo de pagar tercera categoría, depende en qué régimen encuentre, ¿no? Puede estar en el régimen general, en el régimen MIPE, en el RER, ¿no? En el régimen especial. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿sí? Sí, profesora. Ya. Entonces hay que hacer la identificación qué rentas puedo tener. Por ejemplo, si a este médico veterinario, ¿ya? Presta servicios, ¿no? Como médico veterinario, comercializa medicinas, ¿no? Pero también él alquila su casa. Alquila su casa, ¿no? Alquila su casa, alquila su casa y además ha vendido, alquila y vende departamentos, ¿no? Alquila y vende departamentos. Entonces, ¿qué categorías tendría, por ejemplo? De primera, tercera y cuarta, Miss. Ajá. Primera, por Sí, por el, alquiler. Alquiler del alquiler. inmueble. Ajá. Segunda, porque vende. Lo que, Porque ha el vendido negocio ajá. y Segunda, porque ha vendido un inmueble. Tercera, porque Empresa constituida, ¿no, profesora? ajá, comercializa, Ujú. ¿no? Medicinas, etcétera. Cuarta, Prestación de servicio. porque presta los servicios, ¿no? Y hasta puede tener hasta quinta, ¿no? De repente él trabaja para una empresa. Él trabaja para una empresa y tiene relación directa, le pagan en planilla, de repente por horas. Entonces, por ejemplo, aquí estaría pagando sus 5 impuestos, 5 categorías de impuesto a la renta. ¿Se dan cuenta? Sí, profesora, Sí. pero ahí Profesora. sí pagar 5 categorías sí es un poco enredoso, más bien no habrá uno de uno solo. No. Es que cada ingreso que él tiene es diferente. Ajá, es diferente categoría, ahí el detalle, pues, ¿no? Ajá. Entonces, este veterinario puede pagar hasta 5 impuestos a la renta. 5 categorías. Entonces ya entendimos, ¿no? ¿Cuáles son las 5 categorías o no? ¿Ya lo tenemos claro o alguien tiene alguna duda sobre las 5 categorías? Un ejemplo más, profesora. Ya, a ver más que eso. Ya, a ver. No, pues la primera categoría es cuando este veterinario alquila sus departamentos. Tiene una casa particular de él y alquila su departamento, ¿no? Recibe por el alquiler primera categoría. Luego también este año, para financiar, para impulsar su empresa, ha vendido un departamento, ¿no? Tiene varios departamentos. Ha vendido un departamento, ha generado segunda categoría. Luego, este veterinario
tiene una pequeña empresa con su RUC donde vende, pues comercializa medicinas para suministrar a las mascotas. Está dentro del régimen MIPE tributario. ¿Qué categoría es? ¿No? Si está en el régimen MIPE tributario y comercializa medicinas, Tercera, Miss. Tercera categoría. está en la tercera categoría. Hasta ahorita dan ya 3 categorías, Sí. ¿no? Primera, segunda, tercera. Ujú. Ahora, presta servicios, ¿no? Van, le da servicios como médico veterinario. ¿Qué categoría es? Cuarta categoría, profesora. Cuarta categoría por Que presta servicios. independiente, ¿no? Por los servicios. Sí. Ya, pero él también trabaja en una red de veterinaria, a una empresa grande que de vez en cuando va, o de repente unas horas al día, pero que le pagan en planilla. Quinta categoría porque está en planilla, profesora. Trabaja para una Ajá. empresa. Y trabaja para una empresa. Entonces, paga 5 tipos de categorías del impuesto a la renta. Así de fácil. ¿Ya? Entonces ya hemos entendido, pues, ¿no? Hemos entendido con ese pequeño caso todos los... Miss, una Sí. pregunta. ¿Y cuando va a pagar? O sea, yo nunca he hecho esto, ¿no? ¿Y cuando va a pagar, como lo paga todo por junto, por separado? ¿Cómo es ese trámite? Por separado, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, al momento de alquilar, ¿no? Él alquila su departamento, ¿no? Tiene que hacer anualmente, perdón, mensualmente tiene que pagar el 5%. A ver, por favor, sus micrófonos. Entonces tiene que hacer varios pagos, ¿no? Uno será por los arriendos, el 5% de sus arriendos mensual. Cuando ha vendido su departamento, ha tenido que pagar el 5% de lo Las que ha ganado, ganancias, claro. de las ganancias. ¿Cuándo lo ha pagado eso? ¿En qué momento? Al finalizar la venta, con el notarios y En el presentar la notario, documentación. ¿no? Ajá, al momento de presentar la documentación del notario de la minuta me va a pedir la constancia del pago del impuesto a la renta. ¿Ya? ¿Cuándo ha pagado la tercera categoría? ¿En qué momento? A ver. ¿Cuándo ha pagado la tercera categoría? Por la compra-venta de su mercadería, pues, ¿no? Las medicinas. Dos. Ajá. ¿Otro está en blanco? Y Una hoja nomás sale. ¿Ah, sí? La primera no importa que salga después del otro. A ver, por favor, desactiven su audio. Chicos, su audio. Y no están en la clase, ¿ah? Están haciendo otras cosas, sacando copias, no sé qué. Bueno, entonces vamos a ver si han entendido en la práctica, ¿no? Parece que no nos interesa mucho, entonces se nota que están en otra. Ya. No, ¿En qué Miss, sí nos momento? interesa, explíquenos. Pero hay gente que se escucha, están en el micro, están en no sé qué, haciendo otras cosas. Bien, entonces, ¿en qué momento pago la tercera categoría? Miss, al momento que pague impuestos, porque es una venta. Ya. Sabemos que, ¿qué categorías hacen sus declaraciones del impuesto a la renta? la ¿Mensual? MIPE y mensual desde el RER. Ajá. Pero las siguientes, el MIPE y el régimen general. Así es. Muy El bien, régimen Abel. MIPE y el régimen general van a presentar declaración jurada anualmente. En cambio, Ajá. el RER no. Así es. Muy bien, ¿ves? Abel, Merly, todas las chicas están muy atentas y ya, van a salir especialistas en tributación cuando terminamos la clase, el curso. Entonces, va a pagar en el momento que le corresponda de acuerdo al régimen donde se encuentre, ¿no? Mensual, pagarán 1%, 1.5%,
o si está en el régimen general. ¿En qué momento paga la cuarta categoría? Ese médico veterinario. A ver, ¿en qué momento paga? ¿Emite recibos por honorarios? Mensualmente, por el, Ya. claro. ¿Y qué características debe tener ese recibo? ¿Y cuándo no va a pagar? Servicios prestados. ¿Ya? ¿Cuánto es el porcentaje? 8%, Miss. 5%, Miss. ¿El 5? No. 8%. El 8%. Siempre hay una condición. No todos pagan el 8%. Siempre y A cuando los pase 1.500 los soles. creo. 1.500. Sobrepasen los 1.500 soles. Sí, los 1.500 soles. Ajá, pase los 1.500 soles o tenga una proyección de 30.000, ¿no? Más de 30.000. 30.800 creo que era, profesor. Ajá, anual. Muy bien, Abel, ¿ves? Abel va a ser especialista en tributación. ¿Ya? Bien, entonces, mire, ya hemos visto acá 4 categorías. ¿Y cuándo va a pagar la quinta categoría? Cuando está en planilla, Miss. ¿Ya? Y cuando está en planilla, ¿y cómo paga? ¿Cómo paga ese impuesto de Es solo quinta por el categoría? empleador, ¿no, Miss? Sí, profesor, le Ajá, paga el empleador, le deducen nada más, ¿no? Le deducen, ajá, le bueno, le deduce. deducen el seguro, las gratificaciones y demás bonificaciones. Ujú. ¿Ves? Entonces ya hemos aprendido hasta ahora todo el curso de impuesto a la renta, ¿no? Facilito. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. En una sola persona. ¿Ya tienen alguna consulta con respecto a esto? ¿Está todo claro? ¿Todos han entendido el impuesto a la renta de personas y de empresas? ¿Tienen alguna consulta? Bien, entonces creo que todos hemos entendido, ¿no? Las 5 categorías, ¿ya? Entonces, este es bueno, aquí hay varias formas ya que es un poco, cuando nos especializamos en tributación, especialmente los chicos que estudian contabilidad, van a llevar un curso de auditoría tributaria que es un poco más específica, y cuando nos capacitemos pues en tributación ya tenemos que saber los gastos deducibles, toda la parte del código tributario, la parte más minuciosa, ¿no? De los tributos. Pero el objetivo del curso es que ustedes entiendan en términos generales cómo se trata, ¿no? ¿Cuál es la tratativa de los impuestos más importantes que tiene el gobierno peruano, ¿no? El Estado peruano, el impuesto a la renta, el IGB, ¿no? En la segunda parte, luego de la práctica, vamos a ver algunos tributos, algunos impuestos municipales, pero en realidad, pues, el impuesto a la renta, el IGB, son los tributos, ¿no? Pilares de la recaudación, ¿no? Que está a cargo de la SUNAT, de la Superintendencia Nacional Tributaria, aquella que administra estos tributos. Bien, entonces aquí hay deducibles, ¿no? Si son deducibles de gastos, por ejemplo, las tasas efectuadas ya son, hay principios de casualidad, son, que te digo, más específicos sobre los montos deducibles, ¿no? Sobre todo los contadores, sí, tenemos que conocer todo esto, pero en términos generales, hasta aquí queríamos llegar, ¿no? Respecto a personas naturales que otorguen préstamos o mutuos dinerarios a otras empresas, qué comprobantes deben de emitir, la habitualidad, la legalidad, ¿no? De los gastos, de representación, cuál es el tratamiento tributario aplicable a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Eso ya nos interesa, por ejemplo, especialmente a los contadores, ¿no? ¿De qué forma? Porque tenemos que, nuestro trabajo es un poco más frecuente, sobre todo en la parte tributaria, ¿no? Tenemos que emitir nuestros estados financieros, tenemos que hacer
diferente casuística sobre la tributación, ¿no? Así que tenemos que estar enterados, por ejemplo, qué son gastos personales, ¿no? Por ejemplo, a ver esto de los gastos. Estos gastos que aminoran el pago del impuesto a la renta, ¿no? Por ejemplo, el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que no son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría los gastos personales y de sustento del contribuyente y de sus familiares. Imagínense, ¿no? O sea, como yo tengo una empresa que vendo artículos para mascotas, ¿no? De tercera categoría, yo no puedo deducir mis gastos personales, imagínense, ¿no? ¿Qué son gastos personales? Son los que realizamos para el uso común de los propietarios de una empresa o de sus Para el familiares. consumo del dueño. Ajá. Algunos ejemplos, por ejemplo, los gastos consumo de combustible, las cenas de Navidad, los almuerzos de cumpleaños de nuestros familiares, la compra de alimentos y Pero víveres. sí se puede considerar, usted dijo que las cenas, por decir, siempre y cuando sea la misma cantidad de su personal. Pero tienen que ser las cenas de la empresa. Los A trabajadores nombre de la empresa. claro. Claro. Imagínense, el gerente se va a ir con su familia y lo va a hacer pasar como gastos de la empresa. No, a eso no. ¿Ya? O me voy a ir, por ejemplo, a Metro y voy a comprar alimentos, yo soy el gerente y le voy a hacer pasar como gastos de la empresa. Víveres, útiles escolares, Compra chistris, mis. prendas de vestir, artefactos electrodomésticos, me voy a comprar un televisor y lo voy a hacer pasar como gasto de la empresa. No están aceptados, ¿no? Regalos, joyas. Profesora, pero otros piden factura. Bueno, a veces lo pueden, a veces lo pasan, ¿ah? A veces lo pasan, pero al momento se ganan un riesgo, ¿no? Si pasan, por ejemplo, una fiscalización y te encuentran, en ese momento, no, la SUNAT no se va a dar cuenta. En algún momento vas a pasar una fiscalización y te van a rebajar todos esos gastos, inclusive puedes perder tu crédito fiscal. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Los gastos tienen que ser del giro del negocio, no de gastos personales, ¿no? Regalos, joyas, medicamentos, servicios médicos, entre otros. Sí. Pero Miss no tiene un tope, por ejemplo, si la empresa donde yo laboro, por el Día del Trabajador, nos lleva a un restaurante, es un gasto. Entonces, sí es considerado, sí se puede utilizar el crédito fiscal, el crédito que el IGB del restaurante que se ha ido. Claro que sí. Solo en casos, pues, que sean, pues, no sé, de festivas, el Día del Trabajador, el día puede ser, pues, 28 de julio o Navidad. En esos casos sí se puede utilizar lo que es la factura, bueno, de consumo. Sí. Eso sí, ahí tú puedes rebajar, ahí sí se considera esos gastos, pero esos gastos tienen que ser pues relacionados con la empresa. Nos hemos ido el día del gerente, nos hemos ido a consumir, ¿no? ¿Quiénes han ido? Los trabajadores de la empresa, ¿no? Pero no como gastos personales, eso dice, ¿no? Entonces tiene que ser relacionadas con el giro del negocio, ¿no? Para determinar el impuesto a la renta de la empresa, ¿no? Entonces, ojo, es que hay muchos confunden, ¿no? Por ejemplo, el trabajador pasa sus compra de víveres, de alimentos, eso no se lo va a aceptar la SUNAT, ¿no? Entonces, ¿qué comprobantes de pago se debe solicitar por esas compras personales? El comprobante de pago es el documento que acredita la transferencia, ¿no? Ya sabemos que tenemos que tener los tickets, las facturas que sustenten el gasto costo para, por ejemplo, ser acreedor del crédito fiscal. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de la utilización indebida de gastos personales?
No deben solicitarse facturas en las compras o adquisiciones para uso personal, ni registrarlos en la contabilidad de la empresa. Pues, de no ser válido legalmente, tampoco resulta ético, sobre todo ético. Nosotros que estudiamos en nuestra carrera de ciencias empresariales, ¿no? Tenemos que tener, sobre todo, ética, ¿no? Eso nos tienen que enseñar. De repente no tenemos un curso, pero especialmente tenemos que saber qué es lo más resaltante en nuestra vida. Podemos ser buenos contadores, administradores, economistas, financistas, especialistas en marketing, tener una capacitación de nivel A, pero no cumplimos con nuestra ética profesional. Entonces, todo ese trabajo de capacitación va a ser desmerecido, ¿no? Vamos a entrar a la corrupción, y sabemos que la corrupción no solamente está pues en las entidades públicas, sino también en las privadas. Al momento, por ejemplo, de que yo estoy haciendo pasar, por ejemplo, un gasto indebido para pagar menos impuestos, estoy en contra de la ética, de mis propios principios. Ojo, ¿no? Debería haber un curso de ética. Creo que en auditoría, cuando enseñamos auditoría a los chicos del 7º, 8º ciclo, les enseñamos sobre todo estas normas, ¿no? Estas normas de auditoría, sobre todo las normas de auditoría generalmente aceptadas de las NAGAS, que hablamos, las NAGAS, ¿no? Que nos habla de la ética, ¿no? De la ética profesional, ¿ya? Configurando evasión de pago de los tributos, ¿no? De las infracciones sancionadas por multa, ¿no? Bien, entonces, una empresa asumió los gastos de los estudios de abogados para un patrocinio de un trabajador, por ejemplo, en un proceso de indemnización por daños y perjuicios. El gasto no cumple con el principio de casualidad, por ende, es un gasto personal, el cual está prohibido por el impuesto, por la ley del impuesto a la renta, para deducirlo como gasto, ¿no? Base legal, artículo 37 y 44 de la ley del impuesto a la renta. Bien, entonces, beneficios tributarios, estos ya son cosas más específicas, ¿no? Desarrollo tecnológico, bueno, lo pueden leer como modo de centro de investigación, desarrollado, ya son algunos beneficios un poco más pormenorizados, ¿no? De toda la parte tributaria. Bien, hasta aquí está claro con respecto a el impuesto a la renta, ¿verdad? La próxima semana, entonces, vamos a tener la práctica de estas 5 categorías del impuesto a la renta. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda sobre las 5 categorías? ¿Sí o no? ¿Todo está claro? Vi más o menos qué va a venir. Las 5 categorías. 5 preguntas, una de cada una. Miss, pero va a ser teoría o práctico. ¿Van a Nada hacer de ejercicios? teoría. Van a hacer Nada. ejercicios entonces, profesora. Los 5 ejercicios. Ok, Miss, muchas gracias. Ajá. Muy bien, Miss, tenemos que aprender. Sí. Al inicio no estuve atenta, Miss, parece que había dejado una tarea, no estuve atenta. Hemos dejado varias tareas. A ver, vamos a ver, a propósito de las tareas, ¿quiénes no han cumplido? Los que no han cumplido tienen 0,5. Ojo. ¿Ya? Ya, vamos a hablar de las tareas. Tenemos varias Profesora, tareas. antes Sí. de pasar la tarea, ¿cómo se llama? ¿Va a haber caso práctico de la tercera categoría? La tercera categoría ya la hemos visto en regímenes tributarios, ¿se acuerdan? Primera categoría, segunda categoría, no, de tercera categoría hemos visto el RER, el régimen MIPE tributario, el régimen general. ¿Cómo se paga? ¿Sí?
29.5 para el régimen general, y el régimen MIPE tiene dos tramos, ¿no? El 10% hasta las 15 UITs, y al exceso se paga el 29.5% cuando hacemos una declaración anual. ¿Sí? Ay, Miss, ojalá que venga así nomás, porque si lo pone así después con problemas, ahí donde se enríe un poco. Ya, van a venir 5 preguntas, una de la primera categoría. A ver, ¿quién me pregunta? ¿Quién me responde? ¿A qué se refiere la primera categoría? A las Del impuesto. personas que arriendan, profesora. A las personas naturales. Personas naturales, Son Miss. naturales que arriendan su vivienda. Ajá, arriendos. ¿Cuánto se paga? Bueno, El primero se saca el 5%. 5% y ahí el 5%. 20% anual. Ajá. Ujú. Ujú. Después del 20%, ¿qué se le descuenta? ¿Qué se le aplica? El 6.25%. 5%, algo así. 6.25% Ajá. Miss. De ahí se. Y ese es el monto que se va a pagar. Ajá. Muy bien, ¿ves? Primera categoría. Ya. A ver, vamos a Miss, preguntar. Sí. hice una consulta, esa parte no entiendo por qué hay tantos porcentajes. En el caso del 5% se le aplica mensualmente Claro. del alquiler del arrendamiento. Así es. Mensualmente se aplica el 5% y el 6.25% se aplica anualmente Anualmente. a la suma total de los meses en que ha arrendado, pues, ¿no? Ajá. Pero aquí hay que hacer una comparación, ¿no? Tenemos que elegir el monto, por ejemplo, el monto por Monto 12, mayor. el monto mayor, o el 6% del autoavalúo, ¿no? ¿Ya? Entonces a ese Y aquí monto, también se a considera ese el autovalúo. a ese monto total se le descuenta primero el 20%. A esa renta neta se le aplica el 6.25%. Y a ese restante se le deduce todos nuestros pagos a cuenta del 5% mensual. ¿Sí? Sí, profesora, y de ahí sale el monto a pagar. Ajá. Ya, a ver, Catherine Castro, háblame de la renta de segunda categoría. Catherine Castro. Chandini. Bustinza. Segunda categoría, a ver. Profesora, es cuando se venden inmuebles. Ya, ¿cuánto se paga? Profesora, eso nos explicó que era, por ejemplo, dependiendo del año que compró el inmueble y del año en que lo vendió. Ya. De eso se descuenta el 5%. Ajá. El 5% sobre la A las ganancia obtenida, ganancias, Miss. profe. Sí, a las Sobre ganancias la obtenidas. ganancia obtenida, ¿no? De la compra y la venta. Pero el precio de compra lo tenemos que ajustar al índice de precios, ¿no? Del Creo que es INEI. un porcentaje, tiene un porcentaje, ¿verdad, profesora? Ajá. Y a eso recién se le Miss, una restaría la consulta. diferencia al precio a pagar. Ajá, Y el sobre eso 5%. sería el Miss, impuesto. una Ajá. consulta. Sí. Si en caso el mueble está depreciado, ¿cómo se podría considerar ahí? O sea, su depreciación es más que la ganancia. Ah, bien. ¿Qué pasa si está muy depreciado y entonces ya no pago ningún impuesto? Gracias. No pagaría ningún impuesto, pero es raro que un inmueble se deprecie tanto, ¿no? Pues más Sí, bien, al mamis, contrario, porque
Sobre todo los de terreno es lo que donde cuesta más. Ajá, Se claro. valora más bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo he comprado a 100.000 y lo vendo a 100.000? No pago impuestos. Declaro en cero. Ajá. No declaro en cero No porque declaro. no tengo la responsabilidad, la obligación de declarar. Solamente es el pago. Pero no realizaría ningún pago, Ajá. En No ese pagaría. profesora, caso no porque se realizaría ningún pago de impuestos porque no hay ningún tipo de pagaría. ganancia. No pagaría, Se no está hay ganancia. comprando a 10.000 y está vendiéndolo al mismo costo. Claro. Y lo Entonces mismo no ocurriría si pago. es que la venta fuera menor al Ajá. precio de la Ajá. adquisición. Digamos, compro a 10.000, pero lo remato a 5.000. Tampoco pago, porque no he ganado nada. ¿Ya? Entonces, ¿está claro? ¿Sí? Sí, profesora. Ya, ahora, tercera categoría. ¿Quiénes están comprendidos en la tercera categoría? Carmen Díaz. ¿Quiénes están comprendidos en la tercera categoría? Pero sí le voy a Los decir. regímenes, 4 regímenes. Que no le comente nada. Ajá, los regímenes tributarios se encuentran ahí, ¿no? ¿Las empresas del NRUS pagan el impuesto a la renta? No. No, mi. ¿No pagan? Del nuevo RUS. Sí se ve mil. ¿No Pagan pagan un impuesto a la impuesto, renta? sí paga, profesora, pero ya hay un monto establecido por Ellos Ajá. pagan solo el monto. 20 soles mensuales. Exactamente. Si se pasa, Dependiendo si ya tienen son 5.000 50. soles como máximo, en venta solo van a pagar Pagan 20 20. soles. Y Ujú. si, Y Ajá. si si superas pasan, eso hasta Se 8.000 pasan soles, solo pagarías 50. 50 50 soles. soles. Si sobrepasan los meses siguientes ese monto, tendrás que cambiarte a otro régimen, porque no está Ajá. permitido permanecer. Ya. Entonces, dentro de ese régimen de tercera categoría está el NRUS, ¿qué más? El régimen especial, MIPE el régimen tributario. MIPE y el régimen régimen general. general. General, el MIPE tributario. Ajá, muy bien, bien. Entonces, ¿cuánto se paga del impuesto a la renta? ¿Qué porcentaje? El 1.5%. En el régimen especial es el Depende. 1.5%. Ya, mensual, ¿no? Sí, Mensual. Ya. ¿Qué regímenes hace sus declaraciones anuales? Los el régimen general. MIPE y los general. regímenes general. Ya. ¿Cómo se hace la declaración anual del régimen MIPE tributario? Profesor, hay por escalones el régimen IP. Ya. La utilidad, si sobrepasas alguna, si no me equivoco, es el 15%. No, 15 UITs, pagarías solo el 1%, pero si sobrepasas esos 15, creo que pagarías el 1.5. El 10%, no, 15 No, UITs es el 10%. 10, sí, 15 el UITs 10%. sería el El 10% 10%. es. Y más de Y 15 si pasa es más de 15 UITs, 29.5%. Claro, sí. Ajá. Hasta 15 UITs se paga el 10%. El 10%. Y si pasa más de 15, sería 29.5%. Muy bien. Y ahora, el régimen general, ¿cuánto se paga? El El régimen general se paga el 29.5%. 29.5%. Ya está, ¿ves? Muy bien. Hasta aquí estamos ok. Cuarta categoría. ¿Quién me explica? Cuarta categoría. ¿Cuánto se paga? Recibo por honorario 8%, que en caso excede el 1.500 mensuales. Ya. ¿Quién me explica de cuarta categoría cuando, por ejemplo, hay alguien que sobrepasa los 30.000, tiene un sueldo de 14.000, digamos? ¿Cómo se hace esa liquidación de cuarta categoría? Profesora, eso se hace anualmente y después se hace la deducción del 20%.
Ya, después del 20%, ¿qué más se le deduce? Luego se le hace se le deduce también los 7 UITs. Ajá. Y Ya, después de esa, también dependiendo, sí. ya, después de de las 7 UITs, ¿qué pasa? Tenemos lo que es la renta neta imponible. Después que hayamos obtenido eso, vamos a determinar lo que son el impuesto a la renta, ¿no? Por ejemplo, hasta 5 UITs, el 8%. Hasta 20 UITs, el 14%, y hasta de 20 UITs a 35 UITs, el 17%. Y así sucesivamente tenemos que determinar ahí el IR. Y una vez que determinamos eso, ya vamos a sacar lo que es las retenciones anuales y al final el pago que vamos a regularizar. ¿Y les descontamos qué? Les descontamos, sí, la retención anual. Y los pagos a cuenta, Miss. Ajá, los pagos a cuenta. Muy bien. Ese es la Más los cuarta saldos categoría. a favor, Miss, también. Entraría los saldos a favor. Ajá, muy bien. ¿Ves? Ya, entonces ya sabemos hasta la cuarta categoría. Ahora, ¿quién me explica la quinta categoría? A ver, José. José ya no se encuentra. ¿Cómo es la quinta categoría? José Llanos. Bueno, ahí se aplica a las personas que están en planilla netamente. Y también tiene que ser la misma dinámica de la categoría 4. Ya. Hay una renta neta, ¿se le deduce el 20 o ya no? En quinta categoría. Ahí, profesora, se le deduce la deducción de las 7 UITs. Ajá. Es Y la de ahí, remuneración bruta. Una vez que obtenemos la remuneración neta anual. Y una vez que hemos hecho eso, también tenemos que ver el límite de las IR. De la proyección. En la remuneración proyectada anual, ¿no? Se le saca las 7 UITs y luego también se le aplica ese tramo, ¿no? Del 8%. Ajá, igual que el de cuarta categoría. Entonces, pero aquí la diferencia es que no se le deduce el 20%, sino de frente se le deduce las 7 UITs. Esa es la diferencia de la cuarta con la quinta. ¿Ah? Todo claro, ¿no? Sí, ya más o menos. Sí, Bien. Miss, se va aclarando más ya. Ajá, ya. Ya sabemos, entonces, ya vamos aclarando nuestro tema del impuesto a la renta, ¿no? Que es lo más importante. Bien, a ver, vamos a ver entonces nuestros trabajos. Ya, entonces la próxima semana vienen estos casos prácticos, 5 casos prácticos, un caso de cada renta, ¿no? Les voy a poner un poco más temprano, ¿ya? La práctica, porque como tenemos hasta las 10, puede ser desde las 6:30, para que ustedes vayan avanzando. Si es Miss, posible. Sí. Miss, disculpe, ¿y qué tal si lo pone más tarde para que pueda hacer hasta más horas? Porque lo que pasa es que tenemos una práctica, bueno, en mi caso de negocios internacionales, tenemos una práctica, una clase anterior a la de usted, desde las 6 hasta las 8:30. Y ya, entonces sería desde las 8:30 hasta las 11, hasta las 12. Sí, Miss. Sí, profesora. Sí, Miss, por favor. Ya. Claro, porque igual si les pongo antes, igual ni siquiera lo van a ver, ¿no? Tenemos clases. Tenemos práctica, otro Antes. curso, Miss. ¿Qué curso Sí, tienen la próxima antes? semana. Derecho empresarial. Procedimientos aduaneros. Ah, ya, depende de cada facultad. Ya, Sí, entonces empieza desde las 8:30 hasta las 12. ¿Me puede ser desde las 8? Ya, desde las 8 les pongo, ¿ya? Desde las 8, de repente terminan antes, desde las 8 hasta las 12.
Ojo, que tienen que revisar, no hay que mañana le doy la práctica, hay muchas horas para que ustedes puedan considerar el internet y verifiquen, por favor. Por ejemplo, en el examen parcial, un alumno de otro curso me subió en un control de lectura, su examen, ¿no? Entonces, salió desaprobado. Bien, entonces, aquí tenemos el tercer control de lectura. Han presentado, a ver, ¿dónde estoy? Ahí. Estoy tributación turno noche. ¿Quiénes han presentado sus trabajos? Ya, aquí falta, allá. Han presentado 52. Ya, uno me falta calificar. Ya, eso lo voy a ver mañana. El segundo, el cuarto control de lectura, analice un cuadro resumen. Han presentado solo 41. Faltan presentar, ¿cuántos? 41. Faltan varios. Hasta hoy faltan 10 minutos. Faltan 12. Faltan 10 minutos, sino que hay uno que se ha retirado, claro. 11. Faltan 10 minutos, 25 segundos para subir su trabajo del cuarto control de lectura. Chicos, tienen que cumplir sus trabajos. Y luego tenemos este trabajo que ustedes lo tienen que presentar, trabajo de investigación. ¿Ya? El trabajo de investigación lo van a presentar el 5 de octubre. El martes 5 de octubre. ¿Ya? ¿Qué dice? Presentar en formato PPT un caso práctico de liquidación de impuestos cumpliendo con la normativa vigente y exponga en clase. Un caso práctico de cualquier tipo de impuestos. ¿Ya? Una liquidación de impuestos. ¿Ya? Lo pueden hacer en el mismo grupo que ustedes han hecho, o si lo han hecho individualmente, lo hacen individualmente. El día 5 lo tenemos que presentar. Sí. Mi cuarto control de lectura yo lo presenté el día sábado y hasta ahora no tengo nota. Cuarto control de lectura. Ajá. Pero hoy día se presenta. Yo lo presenté el sábado. Ah, ya. Pero la fecha máxima es hoy, 14. Sí, como no tenía nota. Ah, ya. Es que como yo espero que falten 8 minutos, recién cuando ya hayan subido todo, recién yo lo califico. ¿Ya? Gracias. Entonces mañana debo de debo de revisar todos sus trabajos, ¿ya? Miss, buenas noches. Sí, buenas noches. Profesora, el caso que se va a exponer, ¿del grupo hasta cuántos pueden ser? Máximo 3. Ok. ¿Ya? Pero si es 3, se supone que es muy amplio, ¿no? Sí. ¿Alguien me Quería habla saber si lo puede ampliar el control del cuarto. A ver, ¿por qué? Han tenido 7 días. Sí, Miss, es que está tomándole en cuenta más a un curso que tenemos varias prácticas y me había olvidado de o sea que ese. tributación es el último curso. No, Miss, estoy mal. Mira, ¿cómo dicen? Le hemos dado más importancia a otro curso. No, lo que pasa es que he estado mal en curso y me he saturado. Entonces, no sabía que tenía que dar el control de lectura, no había visto bien. Ya, Sé que entonces, no lo había colgado la tarea. hasta mañana máximo, ¿ya? Gracias, Miss. 15 de septiembre. Miss, el último trabajo es de grupo, investigación. Sí, es un trabajo de investigación que lo tenemos que presentar en clase. Ya, Miss, gracias. ¿Me iba a llamar lista? Sí, voy a llamar lista. Ahora mismo. Miss, ¿y ese trabajo en qué consiste? Cualquier
tipo práctico, porque ya sabemos la teoría, bueno, pueden hacer una introducción de repente, la parte de teoría, pero la práctica de cualquier liquidación de tributos, ¿no? Puede ser de IGB, del impuesto a la renta, una monografía, ya depende de cada uno de ustedes. Ya, mi gracias. A ver, vamos a llamar lista antes de, hoy hemos visto impuesto a la renta de empresas. ¿Ya? Bonifacio, Daniel. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Camargo, Renzo. Presente. Cárdenas, Edgar. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Castillo Rojas, Ronaldo. Presente, Miss. Cueva Aguirre, buenas noches. Cueva Aguirre, Buenas Edith. noches, mi presente. Enciso Albino Kiwi. Presente, Miss. Guamán Gómez, Josber. Buenas noches, Miss. Presente. Buenas noches. Guamán Juárez, Rita. Silvia. Guamaní. Guamaní se encuentra. Huerta Pineda, Delia. Presente. Jocope. Huerta, presente. Ya. Jocope. Tania. Presente, profesora. Llanos Fernández, José. Presente, profesor Miss. Muy bien. Medina, Nepso. Presente, profesora. Mejía Balbín, Brian. Presente, profesora. Morales Maza. Presente, Joana. profesora. Peralta Balbín. Presente, profesora. Prado Zoila. Presente, Miss. Quispe Yarma, Viviana. Presente, profesora. Reyes Hurtado, Ricardo. Miss, chat, respondió Miss. por el chat. Ah, ok, gracias. Román Galecio. Kimberly. Presente, Miss. Roque Jesús Merli. Presente, Miss. Ya, ok. Yo me acuerdo de algunos de ustedes. ¿Les enseñé algún curso? Ustedes son de contabilidad, ¿no? ¿Les enseñé No, los de algún aquí curso? somos de administración. Administración, Miss. Miss. Ah, ¿ustedes son de administración? Sí. Sí, Miss. Administración de negocios. Sí, Miss. Ah, ¿por qué no les? Pero me pareció haberles visto en algún... No, no creo que les haya enseñado. ¿Ya? Tributación. Bocanegra, ellos sí son de contabilidad, ustedes son de contabilidad, ¿no? Sí, Miss. Ah, ya. Bocanegra, Bustinza, Presente, Miss. ya. Castro, Bocanegra, presente, Miss. Chávez, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Chirinos, Presente, Jordan. buenas noches, profesora. Choquehuanca, Claros, Jonathan, Presente, profesora. Córdoba, Mauricio, Presente, Miss. Díaz Alvarado, Vilma, Vilma Paola, Díaz Carlos, Carmen Rosa. Miss, Vilma Paola ha tenido problemas de conexión. Me dijo que se iba a volver a conectar. Su internet estaba fallando. Ya, ok. Díaz Carlos, Carmen Rosa. Fernández Ramírez, Sandra. Presente, Miss. García, Presente, Miss. López, Vanessa. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Malma, Cristel. Presente, Miss. Mancha Díaz. Presente, Miss. Medina Martínez. Martínez Luis Ángel. Presente, buenas noches. Buenas noches.
Morán, Miriam. Presente, Miss. Navarro Quispe. Presente, Miss. Ortiz Chávez, Yanina. Presente. Quevedo, Mirta. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Kiko Flor de María. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Reyes, Eric. Ya, él es el que me dijo que... Ya. Alguien me dijo que sí iba a ir. A ver. Edgar, ¿no? Edgar. Ya. Rivera, Guamán. Presente, Miss. Rojas. Buenas noches, Miss. Presente. Buenas noches. Rubio. Rubio está retirado, me parece. Salvatierra, Luz. Presente, Miss. Soroe. Presente, Miss. Buenas noches. Zárate, Jorge Luis. Zárate. Ya, entonces aquí no vino. Aquí no vino, a ver, Rubio ni Zárate. Ya, listo. Ahora tenemos otro turno noche. Flores, Juan Alfonso. Flores Ramírez. González, Daniela. Presente, Miss. Buenas noches. Flores Ramírez no ha venido. Juárez, Salvador. Presente, Miss. Buenas noches. Milton, César. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Terreros, Corina. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Entonces, chicos, hasta aquí vamos a la clase. Si tienen alguna consulta, vamos a terminar la clase de hoy. O alguna consulta con el trabajo, tienen el plazo hasta mañana, pero los que han presentado hasta hoy tienen una nota mayor a las que van a presentar mañana, ¿no? Ya, porque han cumplido dentro del plazo establecido. Y el 5 de octubre, no se olviden, presentamos en clase nuestro trabajo en grupo, ¿no? Sobre un caso práctico de una liquidación de impuestos. Puede ser impuesto a la renta, impuesto selectivo, IGB, crédito fiscal, en fin, todo lo que es tributación, ¿ya? Profesora, porque es como un caso, ¿verdad? Es como un caso, ajá, que ustedes lo tienen que, caso práctico, ¿ya? Profesora, entonces la diapositiva va a ser pequeña nada más. Claro, pero por ejemplo, si somos 3 personas, entonces tendría pues que hacer unas 3, 4 PPTs por cada uno, ¿no? Si uno hace solo, puede ser entonces hasta 5 PPTs. Ya, grupos máximo de 3, ¿ya? Pueden hacer individual, grupo de 2 o grupos de 3. De repente los mismos grupos que han hecho la primera parte cuando han hecho el trabajo, pueden hacer el mismo grupo. Si no, de lo contrario, ya depende de ustedes. Ya, profesora. Bien, entonces nos vemos el próximo martes, que va a estar la práctica desde las 8. Igual vamos a entrar aquí para que saber si tienen algunas dudas. ¿Ya? Ya, Miss, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, cuídense mucho, abríguense que hace frío todavía y estudien. Hasta la próxima. Chao, Gracias, chicos. Miss. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias, Miss. Nos vemos. Gracias a Gracias, todos. profesora. Buenas noches.